Hola, hola. Estamos aquí en el libro hablado de Sicomar Susano para YouTube. En el libro Sin Talento, con la temática de medicamento. Y bueno, esto ocurre porque al final de cuentas, en estos discursos que he estado platicando en los anteriores tomos, efectivamente muchas de mis idiosincrasias que se fueron arraigando a través de los años me hicieron pensar que yo estaba destinado a ser el tercero, a hacer las cosas mal, que estaba equivocado en cuanto a muchas cosas, eh, que yo era el único que había despertado y que los demás no entendían. Y esta idiosincrasia me hacía pensar que yo era un ser único, no pensaba para nada que fuera irrepetible, pero tampoco me sentía único en el sentido de sentirme bien, de sentirme, ay, qué padre, la última coca en el desierto, ¿no? Me sentía único en el sentido de el único que estaba mal, el único que no entendía a la gente, el único que hacía las cosas mal, así, en ese sentido era mi unicidad. Y desde luego comenzaron los aprendizajes escolares. Sí, yo formo parte de esa estadística de los niños que formaban parte o que no se adaptaban a un medio, a la parte de escolar. Yo formaba parte de esos eh, niños que seguramente pensarían que tienen un TAC, ¿no? Trastornos del déficit de atención, pero en mi caso era sin hiperactividad, es más con hipoactividad, ¿no? Porque era una persona tranquila, era un niño pues, más bien callado, en su defecto cuando hacía cualquier cosa que fuera hacer actividad, ya me estaban regañando. ¿Por qué? Porque era un niño que era alto, porque era el niño más grande de mi salón, y en ese aspecto, aunque era tranquilo, si yo de repente se me ocurría hacer algo, pues se notaba. Y en ese aspecto fui juntando como que ese protagonismo, me daba miedo ser protagonista, porque al final de cuentas sabía que si hacía algo, eh, me lo hacía notar, me echaban la culpa, me decían que estaba mal. Y desde luego, esta frase de que me decían de lento, me dicen lento, pues tal vez nadie me lo dijo, pero yo sí sentía que era de lento aprendizaje, yo sentía que a final de cuentas todos aprendían más que yo. Es más, los niños a mi alrededor relataban cómo sabían de matemáticas, relataban cómo sabían de inglés. Yo tenía que estudiar mucho para aprender, para saber. Siento que en ese aspecto probablemente tuve un despertar reciente en cuanto a pensar que soy habilidoso en ciertas cosas o que tengo buena memoria, pero en el pasado no, en el pasado pensaba que yo era el único sin memoria, el único que no había sido habilitado por Dios o por alguien que nos trajo a este mundo para darme esa capacidad de ser eh, pues rápido, sin habernos dado esa capacidad de hacer las cosas bien y de buenas. Y en su defecto, eh, más que protagonista, yo me sentía como ajeno a esta vida. Sinceramente, muchas de las cosas que me ocurrían parecían ocurrirme solo a mí, pero eran malas todo el tiempo. También me di cuenta de que de repente parecía que tardaba yo en asumir que algo estaba mal, que tardaba en entender que las cosas por ahí no iban. Y de esta manera me pude dar cuenta también de que no era rápido, nada menos en los deportes. Creo que no participé mucho en ellos porque mi modo de reacción era lento. Y a final de cuentas es una creencia irracional que después y posteriormente eh, te la crees. Así como cuando te dicen que eres buen lector, te crees que eres buen lector o, o a una persona que sabe escuchar, te lo llegas a creer.
Yo me decía a mí mismo que era lento y me decía a mí mismo que no podía con las cosas. Y esta creencia irracional, desde luego, en terapia, cuando me hablaron de mis tres hermanos, desde luego se fue erradicando. Y esta lentitud para tomar decisiones, hubo un momento en donde ya empezó a, a ceder y desde luego me sentí en plenitud hace poco, lo decía, de la pandemia para acá me he sentido en esa plenitud, pero casualmente ha entrado la plenitud y ha venido la lentitud ahora del entorno. Dicen que saber eh, es conocer o que saber hace bien y demás. En mi caso particular parece que saber ha entrado el retroceso de mi vida, en el sentido de que mi entorno se vuelve más lento, mi capacidad mental se vuelve más rápida, pero mi entorno entonces ya no avanza. Se debería de venir con instrucciones esta vida en cuanto a que si aprendes más lento se vuelve el entorno. Ahora ya no me siento yo lento, sino que siento que el entorno se volvió lento. Y de esta manera, eh, repito, parece que la idiosincrasia mía juega un papel importante en mi toma de decisiones. Yo voy cerrando con esta temática. Desde luego agradezco mucho a los que han estado observando mis apartados, mis tomos de mi libro Sin Talento. Eh, por ahí voy a estar publicando en YouTube Psicomar Susano. Véanlos todos. Por ahora estos libros son gratuitos. No sabemos más adelante. Pero por ahora es todo. Nos vemos en la siguiente y que tengan bonita madrugada. Hasta luego.